Pues una vez más, buenos días. Entonces, esta mañana yo les pido que abramos nuestro corazón, permitamos que Dios nos hable y que entonces Dios pueda guiarnos a cada uno de nosotros para entender más cómo es que Dios se mueve en nuestras vidas y cómo es que nosotros debemos de descansar en Él. Entonces, el tema de hoy, sobre la providencia de Dios, veremos el punto número 2, que es la concurrencia. Entonces, ¿qué es concurrencia? Vamos a empezar con esa palabra. ¿Qué es concurrencia? Concurrencia viene de la palabra latina concurro, que quiere decir correr con o correr uno con otro. Entonces, concurrencia viene de concurro, que significa correr con. Este término se emplea en teología para referirse a dos voluntades que caminan juntas a la par una con otra. Aunque podríamos hablar de tantas cosas en este mundo, no nos interesa porque nos interesa la parte humana. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de concurrencia, estamos hablando de que estamos entendiendo que concurrencia son dos voluntades, ¿verdad?, que caminan una con la otra. Luis Berkhoff, un teólogo, define la concurrencia de esta manera. Dice, es la obra de Dios por la cual coopera con todas sus criaturas y las hace actuar precisamente como lo hacen. Repito, concurrencia es la obra de Dios por la cual coopera con todas sus criaturas y las hace actuar precisamente como son. Ahora, entiendas esta palabra cooperar, porque cuando hablamos de cooperar, ¿verdad? Sobre todo cuando bueno, vamos a cooperar para un convivio, ¿no? Entonces, ¿cuánto vamos a dar? O vámonos al cine y hacemos una cooperacha para ir 3 o 4. Entonces, ponemos un porcentaje, ¿no? Así entendemos cooperación. Pero este término, en términos teológicos, no estamos hablando de que hay una medida, una parte el hombre, una parte Dios. No. Cooperación quiere decir que Dios actúa 100%, Dios actuando 100% en las actividades del universo, muy en especial en las actividades del ser humano, pero también a la misma vez el hombre haciendo su parte 100%. Entonces esto es muy importante entender. ¿Y por qué decimos que Dios actúa 100% juntamente con el hombre? Porque lo entendimos con el primer tema de la semana pasada. Dios, ¿qué? Preserva las cosas. Y si Dios preserva las cosas, entonces las cosas se pueden mover, ¿verdad? Porque Dios está actuando, ¿qué? 100%. Entonces, cooperación, vuelvo a repetir, no es un tanto Dios y un tanto la Escritura, sino es 100% Dios obrando en el ser humano, pero a la misma vez hay que entender que es también 100% obrando la voluntad del hombre. Esto es importante porque más adelante vamos a ir entendiendo muchos eventos que llegan a suceder en la Biblia o en nuestras vidas, pero gracias a esta doctrina y muy en especial a este segundo punto de la concurrencia, entonces podemos dar un entendimiento. Ahora, yo les dije la semana pasada que muchos de estos temas, sobre todo concurrencia, no trata de explicar todo el misterio de cómo es que a veces sucede. Simplemente hablamos lo que está en la Biblia y muchas veces lo que está en la Biblia no todo lo entendemos. Más sin embargo, si está en la Biblia y aparece en la Biblia y aparece en los eventos, en la vida práctica, quiere decir que es importante y que entonces nosotros debemos de estudiarlo y debemos de poner atención porque Dios quiere enseñarnos algo, aunque mucho de lo que sucede o de lo que vamos a estar explicando no tengamos todo el entendimiento. Decía la semana pasada, un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque a veces la capacidad humana no llega a entender todo lo que Dios hace. Pero misterio no significa contradicción. No hablamos de que Dios hace las cosas y entonces Dios se contradice a su santidad, a lo que Dios es. No, simplemente no lo entendemos
pero la Biblia lo habla. ¿Se acuerdan? La Trinidad. ¿Entendemos toda la Trinidad? ¿Cómo es que es un solo Dios, una sola esencia, pero en tres personas? No hay manera de explicarlo, pero la Biblia lo enseña. Entonces es lo que estamos hablando de concurrencia. Entonces, concurrencia, una forma sencilla es describir que Dios obra juntamente con el hombre. Otra manera de describir concurrencia es la cooperación del poder divino juntamente con los poderes subordinados de acuerdo con sus leyes preestablecidas. Por ejemplo, cuando hablamos de la gravedad, sabemos que la gravedad, los científicos han descubierto que gracias a la gravedad los planetas se mantienen en sus órbitas. Bueno, eso es lo que explican los científicos. Que es gracias a la gravedad entonces que existen las constelaciones, las estrellas es que se pueden juntar. En la Tierra entendemos que la gravedad, cuando arrojamos un objeto, no flota, sino que siempre tiende a caer. Y entonces los científicos han descubierto que existe esa fuerza, pero en realidad no hay un libro, no hay un científico que explique el porqué de esa fuerza. Solamente vemos su acción, vemos que existe, vemos el efecto que tiene, ¿verdad? Cuando alguien se arroja de un puente y quiere volar, vamos a saber que no va a volar, que va a caer al suelo. Pero no podemos explicar esa fuerza. Bueno, cuando hablamos de concurrencia, estamos hablando de que Dios estableció ciertas leyes, ciertos parámetros, existen, inclusive los podemos estudiar, pero detrás de esas leyes o detrás de la gravedad, entendemos que está Dios, porque esa es la manera en que la Biblia nos lo explica. Entonces, la existencia de estas leyes y de su actuación no son independientes de Dios. Existen porque Dios las preserva y actúa porque Dios coopera juntamente con ellas. Y a esto entonces es que llamamos bíblicamente preservación. Entonces, no negamos que hay leyes, no negamos que hay principios que Dios estableció, que se mueven por sí mismos porque Dios le dio ese poder inherente, pero a la misma vez entendemos que detrás de todo eso está la fuerza de Dios. Y que si esas leyes existen o si esas leyes se sostienen, es porque Dios sustenta a esas leyes. Así debemos de entender la concurrencia. Entonces, en un sentido práctico, la concurrencia dice que dos o más partes pueden actuar en un mismo evento y producir ciertos resultados sin que todas las partes tengan la misma intención. Vuelvo a repetir, en un sentido práctico, ya dejando que las constelaciones y todo eso, la concurrencia nos dice que dos o más partes pueden actuar en un mismo evento, producir ciertos resultados sin que las dos partes tengan la misma intención. Pongo un ejemplo. Si ustedes van al libro de Job, capítulo 1, vamos a ver que en el libro de Job, capítulo 1, aparecen tres actores principales en el sufrimiento de Job. Primero vemos a Satanás, que argumentó que la piedad de Job era porque Dios le había prosperado. Digo, mira Dios, si Job es tan fiel, si Dios es tan leal a ti, es porque le has bendecido tanto, que cualquiera que le dan tanto, entonces, pues, va a ser una persona piadosa. Pero Satanás le dice a Dios, dice, extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. No sé, es una opinión personal. Si ustedes se fijan, Satanás le dice, toca todo lo que tiene. No le dice, mira, toca su casa, toca una parte de su dinero, o toca a su hijo. Dice Satanás, toca todo lo que tiene. Todo, ¿y todo qué es? Todo. Tocó
todo. Como que Satanás no estaba muy seguro de lo que él decía. Porque él puso la prueba extrema, la prueba máxima sobre este hombre. Y le dice, y verás si no te maldice en tu misma presencia. El segundo actor, obviamente, es Dios, en donde Dios, obviamente, sabía que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en donde entonces vemos que Dios permite que Satanás trajera sufrimiento a la vida de Job. Y en tercer lugar, vemos otros actores, tercer lugar, que estaban los caldeos y los sabeos, quienes fueron quienes atacaron a la familia de Job y le robaron el ganado. Entonces, aunque los tres participaron en el sufrimiento de Job, en el mismo evento, ahí está la concurrencia. Dios, Satanás y los caldeos y los sabeos. Pero la intención de cada una era diferente. Satanás, con la intención de desacreditar a Job y por consiguiente desacreditar a Dios. Esa era la intención de Satanás. ¿Por qué quería el sufrimiento de Job? Porque quería decirle que Job no era tan santo como Dios decía. Y si Dios no era tan santo, entonces Dios estaba equivocado. La intención de los caldeos y de los sabeos era ¿qué? Enriquecerse. Desear lo ajeno, desear lo que no tenían. Pero ellos se movieron en su voluntad, en sus deseos de quererse enriquecer. Y la intención de Dios era reivindicar la fe de Job, demostrar que Job era sincero en todo lo que hacía. Y en verdad esto nos da una tremenda lección a cada uno de nosotros, porque yo no sé cuántos de nosotros resistiríamos y si hoy Dios toca toda nuestra vida, se termina nuestra casa, se terminan nuestros carros, muere toda nuestra familia y aún de paso con una enfermedad grave, yo no sé cuántos estaríamos dispuestos a ser agradecidos y decir como Job, Dios dio, Dios da y Dios quita, alabado sea. ¿Cuántos de nosotros en realidad fuéramos fieles a Dios y a pesar de que Dios nos quite todo, entonces el siguiente domingo venir a la iglesia, levantar nuestras manos y decirle, ¿sabes qué, Dios? Alabado sea Dios. Qué difícil. Entonces, cada uno de estos agentes estaban necesariamente involucrados en el sufrimiento de Job, pero en diferentes niveles y con diferentes motivaciones. ¿Había una concurrencia entre ellos? Sí. ¿Cuál era? El sufrimiento de Job. Los caldeos, los sabeos, Satanás y Dios mismo. Los tres. Pero cada uno tenía una razón diferente para este sufrimiento. La intención de Dios era buena, pero la intención de Satanás y de los pueblos que atacaron era mala, era diferente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aquí hay concurrencia. ¿Por qué? Porque es un mismo evento en donde se pueden participar una, dos o tres voluntades, pero con intenciones diferentes. ¿Por qué hablamos de concurrencia? Porque de alguna manera estamos demostrando que la Biblia lo habla. Un mismo evento, pero con resultados, ¿verdad? O con intenciones diferentes. Quiero enfatizar dos verdades de un versículo que vimos la semana pasada, que no profundicé, pero hoy lo quiero hacer esta mañana. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La primera verdad que quiero establecer es que dice, en el último término, dice, es que somos, que en Él somos. Entonces, Dios está diciendo aquí que Dios es la fuente de nuestra existencia.
No solo de que vivamos, dice, en Él somos. Si algo existe, si la materia existe, si un objeto existe, es porque somos en Dios. No solamente de que alguien pueda morir, sino de que pueda existir. Entonces, en Él somos. Y la segunda, que es muy importante, que tiene que ver con el tema de hoy, dice que en Él nos movemos. Observen la frase, en Él nos movemos. Esta frase está hablando de una determinación del hombre. Nos movemos por nuestra voluntad, por nuestra abolición. Porque si tenemos deseo de hacer algo, entonces nosotros lo vamos a llevar a la práctica. Todo lo que nos propongamos, todas nuestras intenciones, todo lo que hay en nuestro corazón lo podemos llevar a cabo. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos en Él. O sea, nuestros movimientos, nuestros deseos, hermanos, ni siquiera nuestros pensamientos son ajenos a Dios. Si es que pensamos, es porque de alguna manera Dios sostiene y hace que esos pensamientos sean. Entonces estamos viendo que el hombre en la concurrencia tiene voluntad, tiene sus intenciones, y que en base a sus intenciones, a sus deseos, a lo que considera prioridad, se mueve. Pero en última instancia o en último término, lo podemos hacer. Tenemos intenciones, pueden ser buenas y pueden ser malas, porque aún lo hacemos en Dios. Nos movemos en Dios. Por eso, fíjense bien, cuando la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad, es que de alguna manera Dios interviene en nuestras vidas para que nosotros tengamos buenos deseos, el querer hacer las cosas que Dios nos pide, pero siempre interviene nuestra voluntad. Es decir, que si Dios pone en tu corazón la intención de venir esta mañana a la iglesia, pone ese deseo, pone ese querer, aún tú puedes negar ese deseo porque está tu voluntad. Pero aprendemos, hermanos, aprendemos el juicio y la necedad del hombre, que aún Dios poniendo esa disposición en nuestro corazón, a veces neguemos lo que Dios pone en nuestro ser. Pero no porque no puedas, porque no quieras, o porque sea imposible de que tú puedas acercarte a Dios, sino a veces nuestro terco corazón hacemos nuestra santa voluntad, aun cuando Dios ha intervenido en nuestras vidas, y entonces eso nos hace más responsables. Por eso no es cualquier cosa cuando la gente no viene. ¿Qué excusas los cristianos tienen para no estar esta mañana aquí? Si Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Es que hay una necedad en el corazón. Hay una inclinación a veces todavía a resistirnos a las cosas de Dios. Entonces, por eso considero que esta doctrina es muy importante, porque nos da luz y revela muchas de las cosas que pasan, de los eventos que pasan, de los acontecimientos, y que nada se le escapa a Dios. Por eso cuando alguien dijo, bueno, el COVID, ¿será que Dios tiene el control del COVID o eso rebasa al poder de Dios? Estamos hablando de la providencia de Dios y eso contesta fácilmente. Dios tiene el control de todo, nada se le escapa a Dios. Y si existe el COVID, entonces de alguna manera es que porque Dios lo está permitiendo. Satanás puede tener sus negras intenciones, claro, ya lo vimos en la vida de Job. Pero Dios tiene otras intenciones. Pero no hay nada que se le escape a Dios, que se salga de control, en el cual Dios tenga una emergencia, una urgencia, y Dios entonces no sepa qué hacer, y entonces Dios entra en pánico, porque entonces la pandemia se le sale de control. Todo está bajo el control de Dios. Estamos en sus manos. Entonces,
en Él nos movemos, entonces está describiendo la voluntad del hombre. Tomamos decisiones, pero siempre por Él, en Él. Entonces todas nuestras acciones, todos nuestros movimientos, nuestras decisiones y nuestra voluntad es porque Dios nos ha dado este poder para poderlo hacer. Es aquí donde entra nuestra responsabilidad de nuestros actos. Somos responsables de nuestros actos. Entonces, ¿somos responsables de nuestros actos? Sí, pero nunca hay que olvidar que podemos decir somos. Y esto es posible porque solamente en Él podemos ser. Entonces, si queremos meternos un poquito a filosofar, pues ustedes podrían entender qué es el ser. ¿Qué es el ser? Bueno, pues el ser es aquella persona que tiene identidad, que tiene existencia, y todo lo que ustedes le agreguen es porque en Él podemos ser. Y si somos, es porque Dios así nos mantiene. Si nos movemos y tomamos decisiones, a final de cuentas es porque Dios mantiene nuestro ser. Por Él somos. Entonces, lo que estamos argumentando con la concurrencia es que los poderes de la naturaleza no obran por sí mismos o por su propio poder inherente, sino que Dios está inmediatamente operando en cada acto de la criatura. Ahí está Dios y ahí está la criatura obrando. Entonces, las leyes de la naturaleza no son fuerzas obrando con un poder propio, sino porque son leyes establecidas por Dios que actúan con el poder de Dios. Ahora, como leímos, aunque en Él somos, debemos de distinguir dos causas, que así se describe en teología: causas primarias y causas secundarias. Obviamente, cuando hablamos de causas primarias, estamos hablando del mover de Dios, de que las cosas suceden por Dios. Causa primaria, sin Dios, nada es. Así estamos estableciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Causas secundarias, ¿qué es? La voluntad del hombre. La voluntad del hombre se mueve, sí, tiene decisiones, sí, es responsable de sus decisiones, claro. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Pero esa causa secundaria solamente puede ser por la causa primaria, que es Dios. Que es Dios. Entonces, podemos hablar, propiamente de una concurrencia o cooperación de causas primarias con las causas secundarias, en donde Dios es la causa primaria y las obras de su creación siendo las causas secundarias. En la práctica, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Fíjense, Él cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas, sin violar la libertad dichas por voluntades humanas. Dios obra a través de nuestras vidas, cumple sus deseos, cumple sus propósitos, pero sin violar nuestra voluntad. ¿Cómo sucede eso? No hay manera de explicarlo. ¿Cómo es que Dios lleva su voluntad a través de nuestras vidas sin cohibir nuestras voluntades propias? Como describimos concurrencia, es caminar una con otra, voluntad una con otra. Entonces, las dos voluntades pueden intervenir en un mismo evento, sí, ya lo vimos, pero cada quien es independiente y cada quien es responsable. El hombre es responsable de sus actos y de lo que hace. Veamos unos ejemplos ya para terminar, algunos ejemplos en la Biblia que hablan de esto, de la concurrencia, de los actos primarios y actos secundarios. Isaías, capítulo 10, versículo 6. Este es un ejemplo de concurrencia cuando Dios decide castigar a Israel por medio de Asiria. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo. Obviamente no lo vamos a leer,
Pero sí sería bueno que ustedes se dieran el tiempo de leer este pasaje para que vean cómo suceden las cosas detalle a detalle y cómo vemos cómo interviene la voluntad del hombre, la voluntad de Dios, el hombre siendo responsable de sus actos, Dios interviniendo en el hombre, pero cada quien es responsable. Dice Isaías capítulo 10, versículo 6, le ordenaré que ataque a este pueblo malvado, hablando Dios, que les quite sus riquezas y los pisotee como al barro de las calles, hablando del pueblo de Israel. Dios iba a traer disciplina, Dios iba a traer juicio sobre el pueblo de Israel. Porque siempre el pueblo de Israel, siendo que Dios obró en sus vidas, estuvo acompañándolos en el desierto, siempre fue un pueblo rebelde. Siempre. Tan rebelde que llegó a ser más mal que aquellos habitantes que vivían en la tierra prometida. Dios decidió quitar los habitantes de la tierra prometida, pero no, mis hermanos, porque iba Israel y entonces Dios los iba a quitar para darles lugar al pueblo de Israel. Y entonces, como Israel era un pueblo tan especial, tan santo, entonces Dios los quitó. No. Si leemos bien la Biblia, aunque no es el tiempo, Dios trajo juicio sobre esas naciones porque eran pueblos paganos, pueblos soberbios, que se habían envanecido en contra de Dios, y entonces Dios usa al pueblo de Israel. Pero Dios no les da la tierra prometida porque era un regalo y porque se habían portado bien. No, porque Dios estaba trayendo juicio sobre esas naciones paganas. Mas sin embargo, vemos que el pueblo de Israel no tenía ningún mérito. ¿Y por qué no tenía ningún mérito? Porque dicen las Escrituras que hicieron más mal que todos esos pueblos que Dios castigó, que habitaban en la tierra prometida. No por tus obras, no por tus méritos, sino por las gracias que Dios les da al pueblo de Israel, la tierra prometida. Entonces, en un evento en donde el pueblo estaba rebelde, el pueblo de Israel, entonces, versículo 6, Isaías 10:6, le ordenaré a que ataque a este pueblo malvado, que les quite sus riquezas y los pisoteen como al barro de las calles. Pero el rey de Asiria cree que no está bajo mis órdenes. Más bien dice que todos los reyes siguen sus instrucciones. Él no piensa más que en destruir y en arrasar a muchas naciones. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios? Disciplinar al pueblo de Israel. ¿A quién estaba usando? A los asirios, al rey de Asiria. Pero ¿qué está hablando aquí la Biblia sobre el corazón del rey de Asiria? Él no estaba pensando en Dios. Él no estaba pensando en ser un instrumento. Al revés, se sentía orgulloso, vanidoso. Él sentía que dominaba a todos los reyes. ¿Y su deseo qué era? Él no piensa más que en destruir y en arrasar a muchas naciones. Entonces Dios usa al rey de Asiria para cumplir sus propósitos. Pero el rey libremente está siguiendo sus propias decisiones. Él piensa más en destruir, en arrasar a muchas naciones, porque ese era su corazón. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay una manera de explicarlo, no lo podemos explicar, pero está ocurriendo lo que estamos hablando, concurrencia. Dos voluntades obrando en un mismo evento, pero con intenciones diferentes. Y entonces la intención de este rey era una intención mala, malvada. Por lo tanto, vemos más adelante que Dios castiga a este rey, que Dios castiga a este pueblo. ¿Por qué? Porque eran responsables de sus actos. Más sin embargo, no lo entendemos, Dios usa a este pueblo y a este rey para disciplinar al pueblo de Israel sin abolir su voluntad. ¿Cómo es posible esto? No sé. Pero ahí está lo que dice la Biblia. ¿Está chueco? ¿Qué se cayó? ¿Cuál? ¿Este? Ah. Lo alcancé a agarrar. Se salvó, la mano de Dios y mi voluntad intervinieron. Concurrencia.
Pero si yo lo pude hacer, es porque de alguna manera Dios lo permitió. Entonces, el rey de Asiria intervino para castigar al pueblo de Israel, sí, pero él tenía unas intenciones diferentes, causa secundaria. Pero ¿cuál fue la causa primaria? Dios, tratando de disciplinar al pueblo de Israel, usando al pueblo asirio, al rey asiria, sin que esto signifique que Dios estaba cortando sus voluntades. ¿Por qué? Porque vemos más adelante que Dios los castiga, porque el corazón de los asirios era un corazón perverso. Entonces, ¿cómo es que se puede dar este evento? Con diferentes voluntades, con diferentes intenciones. Por eso les dije, su misterio. No todo lo entendemos. Un segundo ejemplo lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Dice versículo 23, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, hablando de que era el plan de Dios, la intención de Dios, la divina Trinidad, planeando antes de la creación, antes del mismo universo, lo que iba a suceder con el Hijo. ¿Sí o no? Entonces, ¿era el plan de Dios que Cristo fuera a la cruz? Sí. Así fue planeado. Entonces, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, dice, clavasteis en una cruz por manos de impíos, dice, y lo matasteis. Entonces, la Biblia afirma que el acto de la crucifixión era el plan perfecto de Dios. Todo apuntaba hacia la cruz, pero dice, ustedes le crucificaron. Ustedes, dice, son culpables. Entonces, una vez más, dos agentes actuando para producir el mismo efecto, pero con intenciones diferentes. ¿Fueron culpables? ¿Somos culpables de la crucifixión de Cristo? Somos culpables. Pero más sin embargo, vemos que ya era el plan divino, el decreto de Dios, que este evento sucediera. Entonces vemos que en la vida práctica tiene mucho sentido. Porque mucho de lo que acontece en nuestro ser, obviamente sabemos por esta doctrina que siempre vamos a ver la mano de Dios. A veces buenas, a veces malas, a veces favorables, a veces no tan favorables, pero siempre como cristianos pensando que todas las cosas para los hijos de Dios nos ayudan para bien. Siempre, todas las cosas nos ayudan para bien y podemos descansar en Él. Por eso, gracias a la providencia, debemos ser personas siempre agradecidas. Cuando viene nuestra quincena, yo creo que muchos, ¿verdad? Cuando nos dan nuestra paga, a veces la expresión, y aún de los que no son creyentes, gracias Dios por esta bendición. ¿Y por qué le damos gracias a Dios? Porque esta es la religión pura de lo que estamos hablando. Porque nosotros le damos gracias porque es por Él, es que nosotros estamos recibiendo. Hicimos acto de nuestra voluntad, nos esforzamos en trabajar, claro, pero en Él nos movemos y en Él somos. Causa primaria es Dios, causa secundaria es el hombre. O como decíamos hace rato, Señor, de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos gracias. Entonces quiere decir que no tenemos nada que presumir ni sentirnos
vanidosos, orgullosos por nuestro trabajo, por nuestra dedicación, porque a final de cuentas somos lo que somos, no solamente como en el ser, hablando filosóficamente, sino aún de lo que eres como en tu preparación, si eres un ingeniero, si eres una ama de casa, si eres papá, si eres mamá, aún en eso es gracias a Dios. Y así decía Pablo, soy lo que soy gracias a Él. Si es que yo puedo predicar, si es que tú puedes venir, si tú eres una persona que puedes levantar tus manos, lo puedes hacer gracias a Dios. Gracias a Dios. Y podemos estar muy agradecidos. Entonces no hay ninguna jactancia en todos nosotros, en todos nuestros logros, porque a final de cuentas, ¿qué es? Es por Él. Entonces, mis hermanos, la vida cristiana, entonces, en este sentido, de esta doctrina, no se trata de echarle ganas. Porque si tú le echas ganas sin considerar a Dios, obviamente los resultados no van a ser los mejores. Lo que estamos aprendiendo esta mañana, que más que estarle echando ganas, es depender absolutamente en Dios en todo lo que hacemos, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Si estamos aquí, si nos movemos, es por Él. Por eso la importancia, tiene sentido, la oración. ¿Y por qué oramos? Porque si Dios quiere, si Dios lo permite, haremos esto o aquello. ¿Y qué nos lleva de esta doctrina? A tener un corazón quebrantado, humillado, de no ser vanagloriosos, de no ser presumidos, sino entender de que todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, es gracias a Dios. Es gracias a Él. ¿Están ahí? Entonces, nunca hay que olvidar entonces que existen las causas secundarias y las causas primarias. Las causas secundarias obedecen a las acciones de las criaturas, a nosotros. Entonces, las causas secundarias, como dije hace rato, es parte de las criaturas y no hay que olvidar que esas causas secundarias, nuestras acciones, son nuestra responsabilidad. Somos responsables de nuestros actos. Por eso nos debemos de encomendar a Dios y de buscarlo. De ahí la importancia de estar orando, mis hermanos. No podemos solamente depender de venir a la iglesia, debemos que estar orando. Debemos estar leyendo las Escrituras. ¿Y por qué leemos las Escrituras? Porque queremos hacer su voluntad en nuestras vidas. No queremos equivocarnos. Queremos estar juntamente con Él. Entonces, quiero poner un último ejemplo ya para terminar, de cómo somos responsables de nuestros actos, pese a que Dios desea el bien, su benevolencia para nuestras vidas, pero en última instancia también podemos perdernos de las bendiciones de Dios, aunque Dios ya haya querido hacerlo, si nosotros no accionamos nuestra voluntad. Está en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 22. Este es un ejemplo cuando Pablo iba navegando a Roma. Estaba en medio de una tormenta y Dios le prometió, y Dios le habló a través de un ángel, que nadie iba a perecer. Todos los que iban en el barco, dice que Dios los iba a guardar. Hechos 27, 22. Dice, pero ahora os exhorto, dice, a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. El barco se va a perder, pero ninguna vida va a fallecer. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira, Pablo, aunque estás en una tormenta, sintiendo que van a perecer, tú vas a llegar a Roma, vas a compadecer ante César, y todos los que van contigo, Dios te los ha concedido.
Dice versículo 25, por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Entonces aquí estamos hablando de presos, de marinos, de oficiales en el barco, que estaban ahí mezclados y que seguramente la mayoría ni cristianos eran. Pero ahí vemos la bondad de Dios, el favor de Dios, obrando a favor de Pablo y prometiéndole a Pablo que ninguno de ellos, pese a que tal vez muchos de ellos eran muy pecadores, Dios iba a preservar su vida. Pero la supervivencia, parte de esa su supervivencia, aunque Dios ya lo había prometido, se lo había prometido a Pablo, el hombre tiene que hacer su voluntad, su acto, sus decisiones. Y tiene que cooperar juntamente con Dios para que entonces esta bendición sea real. Dice Hechos más adelante, en el Hechos 27:33. Hechos 27:33. Dice, y hasta que estaban a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento. ¿Qué había pasado? Que por muchos días no habían tomado alimento. Pablo ya les había dicho de la promesa de que nadie iba a perecer, pero estaban tan asustados que no querían comer. Por eso, versículo 36, Pablo les dice, y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra, ¿qué? Supervivencia. Estamos viendo aquí concurrencia. Estamos entendiendo lo que es el efecto primario. Efecto primario, ¿quién es? Dios. Dios obrando. Apareciéndose a Pablo a través de un ángel, prometiéndoles que nadie iba a perecer. Pero también vemos las causas secundarias, la voluntad del hombre, que el hombre toma su parte y que el hombre es responsable. Y aunque Pablo sabía que nadie iba a perecer, aún le está diciendo que ellos deben ¿qué? Comer, que ya tenían tiempo sin comer. ¿Y por qué tenían que comer? Dice, para vuestra supervivencia. Entonces Pablo se estaba contradiciendo. No. Yo no sé si él entendía esta doctrina o si así se llamaba, pero seguramente algo había en su corazón, como Job. Yo estoy seguro que Job entendía que aunque el diablo puede intervenir, los caldeos vinieron y destruyeron todo lo que tenía, de alguna manera él sabía que detrás de todo eso, causa primaria, estaba Dios. Y por eso Job pudo darle gloria a Dios, porque Señor, si tú así lo permites, aunque sabemos que sus intenciones no son malas, si así tú lo permites, Señor, sabemos que todas las cosas que pasan, siempre para el cristiano, nos ayudan para bien. Siempre. Entonces, la concurrencia divina no elimina la acción y la responsabilidad del hombre. Somos responsables, pero como dije anteriormente, pero más responsables y más condenación para aquellos que aún Dios obrando en sus vidas se niegan a hacer lo que Dios les pide, poniendo en ellos el querer como el hacer, y no oramos, no buscamos de Dios, no buscamos reconciliación, porque tenemos la fuerza, tenemos el poder para hacerlo, mas sin embargo nos negamos. Por eso somos culpables, por eso somos responsables, por eso no podemos decir que aunque Dios sostiene nuestras vidas, y en última instancia todo sucede porque Dios así lo permite, porque si no tuviéramos voluntad, entonces ¿qué pasaría? La culpa sería de Dios. Pero en la concurrencia entendemos que hay dos voluntades que participan juntas en un mismo evento, más sin embargo, cada quien tiene su responsabilidad. Y como en este ejemplo, aunque Dios prometió que nadie iba a perecer, vemos la responsabilidad del hombre poniendo su parte para que entonces pudieran vivir. Mis hermanos, yo por eso considero que esta doctrina
a mí en lo particular ha abierto el panorama de entender tantas cosas y de tener esa seguridad de que no hay nada que a Dios se le escape. Estamos en sus manos y tenemos esa seguridad de que si estamos en sus manos, nada nos va a pasar. Por eso, aunque sé que muchos no entiendan cuando hablamos de que Dios preserva nuestras vidas y preserva nuestra salvación. ¿Por qué Dios la preserva? Porque estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Si fuera por nosotros y a pesar de nosotros, pues no estaríamos aquí. Pero tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque Dios nos amó estando en nuestros pecados. Ni siquiera le amábamos. Ni siquiera éramos personas que estábamos buscando a Dios. Porque la Biblia dice que si Dios no interviene en nuestras vidas, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Alguien comentaba que el hombre a veces tiene disponibilidad para escuchar el Evangelio. Si entendemos disponibilidad para escuchar un mensaje, como cualquier hombre puede escuchar una filosofía, o como dice la Biblia, que muchos se acercaban porque les gustaba escuchar de cosas nuevas. ¿Se acuerdan? De que había gente que les escuchaba, pero no, el hombre no se acerca porque quiere acercarse a Dios y se quiere arrepentir. Eso no, porque eso no es bíblico. Más bien la gente se escucha y por curiosidad quiere escuchar el Evangelio, sí, pero no porque se acerquen y porque quieren arrepentirse y porque quieran amar a Dios, no. Más bien el Evangelio actúa en sus vidas, abre su corazón, abre su entendimiento y Dios hablando a sus vidas para que se puedan acercar. Y cuando alguien se acerca, cuando hay regeneración, cuando hay nuevo nacimiento, es porque Dios entonces ya revivió su estado caído, su estado espiritual, y entonces cuando el hombre puede acudir a Dios voluntariamente. ¿Se acuerdan de... A ver, corríjame, ¿es Elías cuando ora por los huesos secos? ¿Es Elías o Eliseo? Me parece que es Elías. Bueno, ese evento es un prototipo del nuevo nacimiento. ¿Qué son los huesos secos en el desierto? El hombre. ¿Qué hubiera dicho Elías? Y les hubiera dicho que se levantaran y entonces que se levantaran como un ejército para guerrear. No pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque están muertos. Son huesos. Pero si Dios, como sucedió, les trae las carnes, los tendones, el corazón, la vitalidad de vivir, entonces pueden acudir y pueden escuchar. Sí, ese es el nuevo nacimiento. El hombre, estando muertos espiritualmente, no tiene ninguna inclinación ni un deseo para las cosas de Dios. Pero cuando Dios toca nuestras vidas y nos ilumina, es entonces cuando entendemos el Evangelio. Y entonces, solo entonces y por Dios, es que nos acercamos a Él. Padre, esta mañana te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque aún así, Señor, sabemos que no todo lo entendemos. Pero más sin embargo, Señor, nos das luz para saber, Señor, que no hay nada, Señor. No hay ni una partícula en el universo que no esté bajo tu gobierno, bajo tu mando, bajo tu dominio. Que tú sostienes todas las cosas, Señor. Y si tú, Señor, conoces todas las cosas, conoces nombre de las estrellas, Señor, siendo que son incontables, Señor. ¿Cuánto más, Señor, tú cuidas de nuestras vidas? Cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Esta mañana podemos confiar y podemos descansar que tienes el control de nuestras vidas. Y por eso, Señor, ¿por qué acudiremos al brazo humano en donde no hay garantía de nada? Esta mañana, Señor, danos a entender que separados de ti nada podemos hacer. No hay nada, Señor, que tenga sentido esta vida. Y por eso, Señor, te pedimos, Señor, que pongas ese corazón en nuestras vidas, ese deseo, ese querer, como el hacer de tu buena voluntad, Señor, para seguir siendo transformados y seguir siendo cambiados, Señor. Señor, guarda nuestras vidas, guarda esta iglesia, Señor. Estamos
en tus manos, Señor, y a ti damos la gloria en esta mañana. Amén.